Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. Continúa esta serie de podcasts de Vidas NBA y esta vez tenemos a una persona muy especial. Se trata de Pablo Prigioni, ustedes lo conocen muy bien. Para mí, aparte de su carrera como jugador, que ya de por sí podemos estar hablando una eternidad, y lo destacado que fue a todo nivel, tanto en Argentina, por supuesto, con la selección argentina, en España y por supuesto en la NBA. También hay que empezar a pensar en Pablo, y quizás la gente no lo vea de esa manera por haber visto su carrera como jugador, como uno de los hispanos de mayor rango que hay en la NBA y de mayor proyección que hay en la NBA y de mayor potencial también que hay en la NBA hoy como asistente y encargado del ataque, de la ofensiva de Minnesota Timberwolves. Así que hoy, de cierta manera, la Vidas NBA va a ser una Vidas de doble vía. Pablo Prigioni, el jugador, Pablo Prigioni también el entrenador. Y iremos yendo de lado a lado y conociendo su desarrollo como jugador y como entrenador, aun cuando era también jugador. Pero para aquellos que no lo conozcan y han estado también escondidos en una cueva por una década, Pablo es de Río Tercero en Córdoba. Sí, hay 5 ríos en Córdoba. Es un calamuchito que cuando era un cebollita jugaba con el 9 de julio. En otras palabras, un pibe, un jovencito. Para que tengan una idea, de Río Tercero emergen Marcelo Milanesio y Gustavo y Juan Fernández, un par de lobos, o sea que hay calidad de básquet, y estoy seguro que Pablo considerará que eso de Bahía Blanca ser la capital del básquet no tiene nada que ver con Río Tercero, pero obviamente pasa 4 temporadas en su Liga Nacional, de ahí 13 temporadas en la Liga Endesa, en la ACB, ganando un campeonato con Baskonia en el 2008, destacando también con Real Madrid, y luego 4 importantes temporadas en la NBA por la calidad y variedad de equipos con los cuales jugó, y luego pasa una etapa de entrenador breve con el Baskonia de vuelta en el 2017, y luego asistente el año pasado con Brooklyn y en su primera temporada este año con Minnesota Timberwolves. Pero voy a remontarme al comienzo. ¿Por qué juegas básquet? ¿Era una cuestión familiar, cultural, tu vecino, tu tío, tu papá, tu mamá? ¿Por qué comenzaste a jugar básquet, Pablo? Encantado de estar contigo en el podcast. Mi padre estaba vinculado al club, a un club que estaba a 5 calles de nuestra casa, y yo creo que por cercanía nos mandó a mí, a mi hermano, que mi hermano es casi 2 años mayor que yo, nos mandaron al club. Y bueno, viste cómo son los clubes en Argentina, puedes hacer tenis, puedes hacer básquet, puedes hacer fútbol. Empezamos a hacer básquet sin saber mucho por qué, quizás a mi padre le gustaba, colaboraba en los partidos del 9 de julio, en esa época el 9 de julio jugaba en la Liga Nacional B, que sería lo que es el TNA, el Torneo Nacional de Ascenso ahora. Entonces empezamos ahí y bueno, la verdad que empecé con 4 años y medio como cebollita, así, que decían cebollita en esa época, y a partir de ahí nunca paramos. Hice toda mi formación ahí, digo paramos, porque mi hermano también jugó hasta que ya se hizo mayor y dejó de jugar. Y bueno, yo a partir de ahí, 9 de julio, dejó de jugar la Liga Nacional, problemas financieros, y eso me agarró a mí justo con 16, 17 años que tuve que emigrar o dejar de jugar. Y bueno, al final terminé yéndome a un equipo que jugaba la Liga B en Ramallo, en San Nicolás. Jugué un año en la Liga B, de ahí jugué al año siguiente el TNA en Belgrano, en San Nicolás. Luego ya jugué en ascendimos con Belgrano, jugué un año con ellos, y luego mi último año en Argentina en Obras Sanitarias, que ya de ahí me fui a España. Pero Ramallo también tuvo una situación donde no pudo sostener el esfuerzo de básquet. Tuviste que estar buscando plaza. O sea, no es el caso de un prodigio que a los 13 años ya se identifica como un chico de una proyección tremenda. En tu caso, tuviste que perseguir taller para poder jugar básquet. Sabes que sí, hay un punto quiebre en mi formación y en el por qué juego. Con 16 años voy a jugar un torneo argentino, ¿no?, representando a la provincia de Córdoba, al cual llego muy raro, porque ese equipo se estuvo preparando un largo tiempo y yo no estuve en esa preparación. Y de repente Daniel Rodríguez, que fue un entrenador que salió campeón con Jepu de San Luis, nos estaba entrenando el 9 de julio y él me dijo, tenés que ir a entrenar para la selección de Córdoba. Pero digo, si la selección de Córdoba se va al torneo en una semana, llevan entrenando un montón. No, pero te quieren ver, no sé, entrené 2 veces y quedé en el equipo. Yo no sé si quedé porque lo hice bien
o porque él me ayudó a quedar, sinceramente. La cuestión es que terminé yendo a ese torneo argentino, empecé sin jugar, un torneo argentino en Comodoro Rivadavia, y en ese torneo estaba Lucas Victoriano, estaba Pepe Sánchez, estaba toda esa camada de muchos jugadores que terminaron siendo selección argentina y incluso muchos generación dorada. Entonces, nosotros salimos campeones en ese torneo con Córdoba, en el cual jugaba Gabriel Riofrío, ¿te acordás vos? Ese jugador que falleció en la Liga Nacional por un problema de corazón, gran talento. Y bueno, yo después de ese torneo jugué muy bien, extremadamente bien jugué, y estaba entrenando la selección argentina paralelamente en Comodoro Rivadavia. Yo pensé en un momento que tenía chances de empezar a entrar en ese grupo de selección argentina, pero no, de repente me vi unos meses después sin equipo y tuve que ir a jugar la Liga B en Ramallo, pero fue un punto de inflexión para mí porque jugué ese torneo a un nivel muy alto contra los mejores del país y ese fue como, sí, yo voy a ser jugador de básquet, no sé qué es lo que puedo hacer, pero voy a ser jugador de básquet y fue interesante después el camino que tuve que seguir, que no fue fácil y comparado con otros jugadores que ya estaban en primera, como que sentía que las cosas le salían más fáciles y que a mí todo me costaba más, ¿no? Y es increíble pensar también que en ese momento ya habías definido tu posición como armador. Pero voy a tratar de llegar a la raíz de tu vocación también como entrenador. Hay distintos tipos de armadores, ¿no? Hay de todo tipo de armador. De hecho, hay gente que no es armador de vocación y lo colocan en esa posición también. Pero en general, en la mayoría de ese espectro, están personas que arman el equipo. Su función es no lo que hace él personalmente en la cancha, guste o disguste, sino es conductista, es que esto funcione como grupo. Hay una responsabilidad más allá de lo individual. Para eso hay que tener un carácter, hay que tener una personalidad muy puntual, ser una persona a veces muy prolija, muy organizada, muy clara, gran comunicador, todos rasgos que son especialmente eficaces para un entrenador más adelante si decide uno optar por esa carrera. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías el temple de armador, de que esto es lo mío, esto es vocación, ya conseguí lo que yo quería hacer? Mira, vos nombraste antes dos jugadores. Marcelo Milanesio nació en un pueblo de al lado, de 20, 30 kilómetros al lado, Río Tercero. Gustavo Fernández nació en Río Tercero. Dos jugadores que en mi formación ellos eran referentes para mí, y los dos con un control del juego y del equipo brutal, un control del tiempo, de cuándo acelerar, cuándo no, cómo frenar, qué juego, cómo lo juego, a quién se la doy, a quién no se la doy. Entonces yo tenía un poco eso en mi formación, a pesar de que quizás en mis primeros años, cuando era más joven, en Liga Nacional y sobre todo en España, me gustaba anotar quizá un poco más, ¿no? El cambio profundo lo termino de dar cuando llego a Vitoria, que paso de venir de jugar en equipos más chicos, donde rotaciones más cortas, donde de repente el base necesita hacer un poco más. El problema es que cuando llego a Vitoria, claro, tenía Masillauskas, Nocioni, Escola, Conel David. Claro, entonces digo, si encima yo me pongo a anotar, como venía anotando en Alicante, dice, tenés que ser muy top para de repente que vos seas primera opción antes que los demás. Y yo no lo era, yo lo sabía, ¿no? Entonces yo ahí es cuando realmente exploto toda esa parte de armador y con las cualidades que vos marcabas, las empiezo a explotar ahí, porque digo, bueno, yo aquí tengo que hacer que esto funcione, ¿no? Yo tengo muchas armas alrededor y tengo que utilizarlas de la manera correcta, interpretar bien la idea de juego del entrenador e intentar ponerla en situación dentro de la pista. Así que ese fue el punto de inflexión, ¿no? Cuando empecé a jugar con jugadores de mucha calidad alrededor mío. Bueno, hablaremos de Arvidas un poquito más adelante, pero me iba a remontar de nuevo a los 16 años de edad. Si calculo bien, año 93, 94, en esa época, justo en ese momento empezaba a llegar la NBA en el cable de televisión en Argentina. En ese momento eres pibe, eres jovencito. ¿Qué representa para vos la NBA? Ese momento en mi formación era sentarnos, terminar de cenar, sentarnos, incluso cenando ya con la tele, viendo los partidos y escuchándote, porque yo creo que en esa época ya nos hacía llegar esos partidos. Y curiosidad, mi último año en Obras, en Argentina, jugaba con Lázaro Borrell, jugador cubano, seguramente vos conocés, vos habrás quizás transmitido cuando él jugó en Seattle algunos partidos, pero ese año jugamos juntos. Y él vivía en el club, en Obras Sanitarias. Yo vivía cruzando la calle. Entonces, comíamos, cenábamos en el club, terminábamos de cenar, pasábamos por la cocina del restaurante, agarrábamos una botella de Budweiser de cerveza, así,
él la metía dentro de un bolsito pequeñito, salíamos, nos cruzábamos a mi casa, que yo tenía el cable, nos poníamos ahí a ver NBA, ¿no? Y estabas vos transmitiendo los partidos. Es importante para mí ese tiempo porque él, en esos partidos, él me decía, yo quiero jugar en la NBA, me decía, ¿viste? Y yo pensaba que él podía jugar porque tenía para mí un talento extraordinario. Él estaba ahí todavía pertenecía a Cuba, pero él en esas charlas, en esos partidos, él empezó a pensar que iba a hacer lo que luego pasó, ¿no? Que en un torneo, bueno, luego se marchó, luego tuvo la suerte de jugar en la NBA. Para mí tendría que haber jugado más, porque para mí era un jugador extraordinario, pero bueno, tuvo problemas de rodilla. Pero en la NBA, desde los 16 hasta mi último año en Argentina, era el consumo diario. Era todas las noches sentarme a ver partidos de NBA. Y por el contrario de muchos compañeros míos de selección argentina, que ellos, vos les preguntáis y ellos soñaban con jugar en la NBA, yo no soñaba. Yo disfrutaba de verlo, disfrutaba de escucharte a vos, disfrutaba de ver los jugadores, de ver los partidos, pero yo nunca pensé que quizás mi juego se amoldaría al juego NBA, quizás por la parte física, no me sentía un poco físicamente al nivel NBA. Así que yo, de todos mis años de consumir NBA, desde muy chico hasta incluso antes de venir, nunca soñé ni pensaba que iba a venir a la NBA. Es curiosísimo. De hecho, cuando se da la opción de venir, me quedé hasta sorprendido. Esto no lo imaginé, no lo soñé, no lo pensé, no lo programé, pero sí que fui un gran consumidor por la pasión y el amor al básquet, ¿no? Y ni siquiera ver a Lázaro ingresar a la NBA a la postre te cambió un poquito la mentalidad del chip de decir, quizás uno pueda ir. O sea, ¿en qué momento te llega la noción de que esto no está fuera de mi alcance? Esto puede que sea difícil, pero esto no es algo imposible para mí. ¿Fue cuando jugaste a nivel de selección y te enfrentaste a NBAs? También es cierto que cuando jugás contra un Dream Team, estás jugando contra los 12 muy top, muy mejores. No quiere decir que los cientos de jugadores que están en la liga sean como esos 12 a los que vos te enfrentás con la selección argentina, ¿no? No es lo mismo un Jason Kidd que un backup point guard en la NBA. Entonces, la verdad que no me di cuenta hasta que empecé a jugar aquí. Porque incluso cuando estaba terminando la serie de playoffs con Baskonia, que me llama Luis por teléfono, volvemos en el autobús sentado con Chapu, yo, de Madrid, y me llama Luis y me dice la gente que la gente de los Knicks quiere invitarte a que pases unos días después que acabe la temporada. Y yo lo miro, estaba Chapu ahí, me decía Chapu, sí, decirle que sí. Entonces yo me tomó de muchísima sorpresa, y sobre todo por la edad, porque también 35 años. Entonces decía, esto es una broma, pensaba, ¿viste? Y hay menos, pensaba, digo, con 35 años ir a jugar contra chicos de 20, 22, 20, digo, ni siquiera lo imaginaba. Entonces, realmente, incluso cuando acepté la opción de venir a Nueva York y firmé con los Knicks, tenía muchísimas dudas de si iba a ser capaz de poder contener a un jugador con la habilidad física y técnica que tiene un point guard, un backup point guard. En la NBA tenía muchas dudas, pensaba que ofensivamente me las iban a rebuscar, pensaba que ofensivamente iba a poder meter un poco mi básquet FIBA, de dar un pase más, de dejar a un tirador, darle el balón a un tirador en el momento justo para tirar, mi juego de pick and roll. Tenía mucha confianza en ataque, pero en defensa tenía muchas dudas y bueno, me las fui despejando a medida que fue pasando ese primer año. Ese paso por Europa, como mencionabas, fue clave sencillamente en tener mejores armas, enfrentarte a mejores rivales, lo que exigía más de vos, y desde temprano desarrollado lo que mencionaba yo, el carácter, porque verte jugar, Pablo, es ver una persona que muestra actitud en la cancha. O sea, si las cosas no salían bien, palmadas, amonestación, ceño frungido, o sea, totalmente metido. El lenguaje corporal era de una persona que, como te mencionaba, tenía una responsabilidad superior a la individual y tenías ese carácter y lo proyectabas. Pero escuché ya la anécdota, por supuesto, de la llegada al Baskonia de Arvidas Masillauskas, que venía del europeo en el 2003, pero se incorporaba y prácticamente jugaba al día siguiente con el Baskonia. Ahí fue que quizás empezaste a darte cuenta lo buen entrenador que eras, ¿no? Sí, fue curioso eso porque estábamos todos unos días antes, estábamos ya de pretemporada mirando el partido de la final del europeo, y Mache, que nosotros le decíamos Mache, metía de todos lados, el Lituania sale campeón de ese europeo. Al día siguiente llegaba a Badalona, porque jugábamos un partido en Badalona contra Juventud de pretemporada. Entonces, él llegaba y no sabía nada, claro. Entonces ahí fue cuando le dije a Dusko, o al delegado, para que le dijera a Dusko que lo pusiera conmigo en la habitación, que le iba a explicar, porque no tenía tiempo para entrenar, le iba a explicar algunos de los sistemas que estábamos jugando, y
y bueno, al día siguiente metió 38, creo, ese partido. Corría para cualquier lado, no se sabía nada, pero estaba tan en ritmo del europeo que los mató, metió de todo tipo de lanzamiento. Pero siempre me gustó ayudar mucho a los compañeros, ¿no? Y también meterle una bronca si había que meterle, o no sé, me acuerdo en un partido, por ejemplo, en Menorca estábamos jugando y tenía mi compañero era Pete Michael, que ahora trabaja en algunos de los equipos de NBA. Entonces Pete estaba un poco así como, un poco pesado ese partido. No estaba como era él. Y me acuerdo que de medio que le grité y lo encaré como para que reaccionara y me miró con una cara de te voy a matar. Entonces, justo cuando hice eso, que yo lo hice consciente, lo hice como para que se despertara. Pero cuando le vi la reacción dije, este me mata. Y después en un tiempo muerto, en el banquillo, dije, bueno, antes de que me venga a matar tengo que liderar la acción y me le acerqué y le expliqué que lo hice para que él reaccione porque le necesitábamos. Bueno, este tipo de cosas también me gustaba hacer porque, no sé, me gustaba que los compañeros disfruten de jugar conmigo, ¿no? Que disfruten de que saben que yo los empujo, pero que también los aliento, que me preocupo por ellos. Si de repente uno no tocaba el balón rápido, le decía, bueno, la próxima juego para vos, cosas así, ¿no? Esto siempre lo tuve y creo que es importante que haya siempre un par de jugadores dentro de un equipo que tengan esto, ¿no? Porque eso hace equipo, ¿no? Sí, que Arvida se pasa una noche repasando los esquemas con vos y al día siguiente mete 38, tremendo entrenador que tuvo por una noche el lituano. Pero volviendo a España brevemente, en ese momento hablo siempre de tus 2 días, la vida de jugador, la vida de entrenador. Una cosa es pensar que vas a llegar a NBA o no. Tuviste un tremendísimo preolímpico en Las Vegas en el 2007 contra un equipo armado y blindado de Estados Unidos con todas sus estrellas de NBA, un desempeño en Beijing que te valió el bronce, un desempeño después en Mar del Plata que recuerdo que si Barea mete esa bola a última hora estamos hablando de otra cosa, pero estás hablando de un oro para Argentina, súper merecido, y vos como una voz importante. Y luego, por supuesto, 2012, que justo quedaron cortos de conseguir el podio, un equipo que también tenía lesiones en ese momento, pero no muchísimo, pienso, en Londres. O sea, tenías esas efemérides ya, pero como jugador, y ya en ese momento me mencionas bien el interés de Glenn Grunwald, en ese momento gerente general de Nueva York, pero vamos a ver la vida del entrenador. ¿Estás pensando como entrenador? ¿Estás tomando nota, haciendo apuntes de esta jugada me gusta, esta jugada de saque con poco tiempo bajo el aro, o sencillamente apuntes mentales? ¿Estás pensando en algún momento lo que está haciendo este director técnico me gusta y lo voy a hacer también? Mira, empecé a tomar notas mucho antes de dejar de jugar. Cuando llegué a la NBA, mis años con Mike Woodson, ahí empecé a tomar algunas notas, había cosas de Mike que me gustaban mucho. Mike había absorbido parte de la ofensiva de Mike D'Antoni, entonces él continuó. O sea, había muchas cosas que jugué y me gustaban, pero también su manejo de grupo. Mike se preocupa muchísimo por los jugadores. Me acuerdo de estar en una charla, estando en Nueva York, que vino Bobby Knight y habló de Mike, de lo que él era como jugador. Destacó que Mike Wilson como jugador se preocupaba mucho por sus compañeros, lo dijo enfrente de él. Entonces, hay muchas cosas de él que me gustaron, cómo llevaba ese grupo y cosas que hacía, reglas defensivas también. Entonces, a partir de ahí me empecé a notar mucho. Y después tuve la suerte de tener grandes entrenadores también, ¿no? Mi año en Clippers con Doc, igual, ¿no? Entrenador que podés absorber y sacar mucho. Tuve una sola pretemporada con Mike D'Antoni antes que saliera de Houston. Que también me vino muy bien porque tiene una visión muy moderna del juego, una manera de instalar el sistema, de dar libertad a los jugadores, dar confianza a los jugadores. Entonces, bueno, ahí empecé a tomar notas y también mis 2 años en Madrid con Héctor Messina. Héctor es otro tipo de entrenador que también apunté las cosas que me gustaban de él. Ivanovic, no hacía falta ni que apunte porque estuve con él muchos años y lo tengo todo muy fresco. Neven Spagia, que ahora es asistente en Memphis, que fue asistente también en Atlanta. Bueno, toda mi última etapa como jugador fui tomando apuntes y notas de diferentes tipos, ¿no? Ya sea desde una jugada para ganar un partido, cómo afrontó o cómo manejó una situación en el vestuario algún entrenador. Bueno, de todo tipo, ¿no? Cómo se manejaba con sus asistentes, cómo se manejaba con la prensa, cómo se manejaba con el front office, todo ese tipo de cosas que quizá algún día me sirvan en el futuro, que la verdad que no lo pienso a corto plazo, pero estoy inmerso en lo que es la formación ahora y sé que tengo mucho por recorrer.
pero literalmente tenés cuadernos de eso, y al principio cuando estabas tomando estas notas, ¿era para tú mejorar como jugador o ya con vistas a ser entrenador en el futuro? Yo creo que era un poco y un poco. Yo como jugador siempre quise mejorar hasta el último día en todo lo que podía, pero también siempre sabía que tenía la inquietud dentro mío, ¿no? Sergio Hernández me decía que yo tenía el bicho adentro y que ya no lo podía, que no peleara contra eso, ¿viste? Así que bueno, al mismo tiempo, lo que yo tenía dentro mío la dejo de jugar y no me pongo a entrenar como una obligación o como que es lo lógico. De repente muchos jugadores se dejan y se ponen, lo hago, y en el momento que identifique que no me gusta, que no soy capaz de hacerlo a un nivel bueno, a un nivel alto, que no disfruto, lo dejo y hago otra cosa, ¿no? No es algo que, gracias a Dios, financieramente no es que necesitaba ponerme a trabajar, entonces no quiero hacer algo por hacer, quiero hacerlo si realmente sé que lo puedo hacer bien, ¿no? Si no, prefiero no hacerlo. Pero obviamente cualquier cosa que vayas a hacer, no importa lo que sea, lo ibas a hacer al máximo. Pero déjame regresar un poquito a tu época de jugador. Entras a Knicks y tenés a Jason Kidd como armador de ese equipo. Ese equipo de los Knicks, ese primer año vuestro, llegó a una segunda vuelta de playoff. Se ganó una serie de playoff por primera vez en 13 años. O sea, los Knicks han tenido muy poco éxito y ese grupo tuyo sacó la cara en ese momento tan importante. Pero aparte de Jason Kidd, al cual voy a hablar más adelante, escuchen esta lista, digámosles personajes, ¿no? Carmelo Anthony, J.R. Smith, Rasheed Wallace, Amare Stoudemire, Kurt Thomas, Marcus Camby, Raymond Felton, y más adelante en tu carrera en los Knicks, Metta World Peace. Muy folclórico ese grupo. Un grupo, o sea, todos muy buenos jugadores, hay que mencionar, todos muy inteligentes, pero cada cual con un rasgo de personalidad muy peculiar. Kenyon Martin también, se me olvidó. Kenyon Martin es parte de ese grupo también. ¿Cómo era vivir con ese grupo en el vestidor, cada cual tan pintoresco? La verdad que cuando uno los nombra y ves la lista, por sus personalidades y sus talentos individuales, impresiona mucho y vos decís, bueno, a ver cómo era eso, ¿no? La pregunta que me estás haciendo vos. Pero estando dentro del vestuario eran un compañero más, eran excelentes compañeros para mí, todos tratándome con un respeto y queriéndome ayudar siempre. La verdad que no tuvimos mayores sobresaltos ni dificultades ese año en cuanto a temas de conducta, porque son todos jugadores con mucha personalidad, ¿no? Entonces, también eso quizás va referido a lo que te hablaba antes de Mike Woodson, de su habilidad para preocuparse por cada uno y por el grupo y mantenernos juntos. Fue un año muy lindo, de muchas victorias, de un juego bonito, de un juego muy dinámico. Así que la verdad que lo disfruté muchísimo y para mí estaba soñando, ¿viste? El hecho de tener a Jason al lado, de juntarme en los timeouts y hablar y comentar esas jugadas, comentar aquellas, me di cuenta que teníamos muchas cosas en común, porque quizá él también por su forma de jugar, ¿no? De base armador también, de dar muchas asistencias, de jugar muy inteligente, un jugador muy inteligente. Entonces muchas veces veíamos situaciones similares y las comentábamos. Jugar con él. Me acuerdo que había una acción que jugábamos después de un tiro libre, viste, que yo corría a la esquina y él subía el balón y yo podía hacer un backdoor y él me tiraba la pelota. Entonces muchas veces cuando había el tiro libre yo iba y le decía, ¿hacemos esto? Porque sé que me la iba a pasar, o viceversa, y había veces que me tiraba el pase cruzando a mitad de cancha. Era un pase milimétrico que iba con la pelota así que me gustaba justo yo. Bueno, un placer enorme haber podido jugar con jugadores de esa calidad. Mismo Rashid, de repente le dabas la pelota al poste bajo, te hacía seña, pum, te daba un pase, pick and pop para él, se la tiraba. Un placer, la verdad que disfruté muchísimo jugar con Tyson Chandler, se la tiramos arriba, con el propio Raymond. Los últimos 18 partidos de esa temporada, yo empiezo a hacer entrar de titular a raíz de unas lesiones que pasan, entramos en un stretch malo, perdemos 3-4 partidos por el oeste, varias lesiones. Entonces Mike me dice que empiece desde inicio un partido. En Utah, el último partido de esa gira, ganamos, volvemos a Nueva York, me dice, no, bueno, seguí un partido más. Ganamos, seguí un partido más, y ganamos creo 17 de los últimos 18 antes del playoff. Entonces no quiso tocar y terminé entrando de titular también en los playoffs. Una cosa impensada, por lo cual ese año tengo unos recuerdos fabulosos.
Hay una marca registrada vuestra, que es vuestra en general, pero se mostró mucho en la NBA y quizás muchas personas en Nueva York te recuerden por eso, y es canasta encestada por los Knicks. Pablo se esconde detrás de un grande, el equipo contrario sacudido por la canasta anotada por los Knicks y Pablo cortando el balón porque estaban totalmente desprevenidos los contrarios. Es algo que es parte de tu identikit, de tu perfil, y llegaste a tener ese partido, creo que fue con 8 robos, recuperos entre Miami, pero es algo que obviamente disfrutabas muchísimo y estabas como con un animal en la casa, o sea, buscando la presa a ver cuándo podías comer, ¿no? Mira, yo sabía que tenía 6 o 7 minutos para estar en pista en la primera parte, 6 o 7 minutos en la segunda parte, y de eso yo lo iba a hacer producir al máximo, ya sea un robo, una asistencia, un tiro, lo que sea, ¿no? Y bueno, esa situación me da bien, la tendencia de muchos jugadores, muchos pases, después de recibir canasta, es mirar la pelota para que se la den, para ir al ataque, no se preocupan mucho ahí. A mí siempre los robos se me dieron bien. En España creo que fui el máximo robador de la liga 3 o 4 veces. Ese partido que decís contra Miami de 8 robos en 14 minutos es muy curioso y gracioso porque al día siguiente me entero de que Doc tenía el récord con Clippers de 8 recuperos, pero creo que lo había hecho en 22 minutos. Y yo llevaba 8 en 14 y él me quitó y me sentó. Entonces le digo, lo hiciste a propósito, no querías que te rompa el récord. Y él no lo había hecho con 38 años, lo había hecho mucho más joven. Pero fue gracioso eso. Y después otra anécdota que tengo con esa acción de los robos es que ya siendo asistente el año pasado con Brooklyn, vamos a jugar en los Knicks y cuando estoy llegando en Madison, me encuentro con una persona que trabaja ahí siempre en MSG TV, en la televisión. Hey, lo saludo y tal, y me dice, ¿sabes que nunca te dije? Pero yo me encargo de las cámaras en los partidos, yo soy el que controla las cámaras de los partidos. Y dice, cuando vos llegaste a Nueva York en la primera temporada, las primeras veces que robabas la pelota ahí, estaba fuera de cámara, porque la cámara ya estaba enfocando para el otro lado. Entonces dice, tuvimos que hacer una adaptación cuando vos estabas en cancha, se tenía que quedar una cámara ahí para que filme si robabas la pelota, me dice. Y me lo dijo el año pasado, fue muy gracioso. O sea, el Prigioni Cam. Sí, fue muy gracioso. Tuvimos que cambiar todo el setup de la cámara, dejar una cámara un poco más de tiempo por si hacías ese robo que lo pudiéramos tener grabado. Luego se fue Jason Kidd en Nueva York y esencialmente en un momento de la temporada, de esas 2 temporadas, llegó a estar la dinámica donde Carmelo literalmente era el que armaba la ofensiva, tomaba el rebote o lo pedía y armaba la ofensiva, y a veces con vos en cancha, cuando él no estaba en cancha vos armabas. Había una clara dicotomía, distintos estilos de juego, cuando estaba él armando, cuando estabas vos armando. Yo recuerdo relatando esos partidos que a mí me volvía loco, porque me parecía que Carmelo podría beneficiarse mucho de vos tener el balón y tomar algunas decisiones y colocárselo en una situación óptima, pero él insistía mucho en tener el balón. La primera vez que yo recuerde de lo que llaman el jugador que ahora se llama el high usage, el jugador que toma mucho el balón y lo controla y lo distribuye y toma decisiones con el balón, sea armador o no. En este caso era un alero y luego más adelante su carrera a la pivot. ¿Vivías eso? ¿Cómo lo veías vos desde adentro del equipo en tu papel que estabas tratando de asumir con el equipo? Bueno, mira, hay jugadores que tienen muchísima capacidad y muchísima calidad e impacto en el juego, que si ellos rebotean, tienen la habilidad de subir el balón, ya esto de dásela al base medio que quedó en el pasado. Para ser más eficientes, si de repente el que rebotea tiene la habilidad de subir el balón, es mejor que los demás corran y ocupen los espacios y podemos entrar a la ofensiva con otro ball handler. Otra cosa es que los jugadores agarren y se suban el balón y se la tiren y el equipo no juegue a nada. No creo que era el caso. De repente lo puede haber hecho Carmelo alguna vez, pero no creo que sea el caso de que siempre él agarró la pelota fuera y se la tirara. Bueno, podría ocurrir, pero lo vemos en Harden, lo vemos en muchos jugadores que de repente ellos, tienen mucha capacidad para anotar. Me pasaba en Houston también cuando llegué. Viste, por momentos McHale me decía, no, anda vos y agarrá vos subir el balón. Y cuando iba, la tenía James. Entonces, viste, yo estaba ahí, si me la querías dar, me la daba, entonces la subía yo. Pero si no me la querías dar y me hacía así, pues me iba, ¿no? Son jugadores que tienen mucho peso específico en el juego. Y bueno, por momentos le decía a McHale, no, decile vos. Si querés que yo la suba, decile vos. ¿Viste?
Claro, decirle vos, porque yo no lo voy a hacer. Ahora, volviendo al tema, en Houston es que quizás lo viste en Nueva York, obviamente con Mike Woodson, pero en Houston indudablemente te topaste con el tema de analytics, el tema del estudio analítico del básquet y la optimización del juego en todas sus facetas, particularmente en ataque. Y el ejemplo que das es el clásico. Si Harden tiene manejo de balón, si Harden tiene estos recursos, si Harden, cuando sacas la aritmética, te encesta 1,05 puntos cada vez que toca el balón, y el resto del equipo está por debajo de eso, la mentalidad de Daryl Morey era, pues dásela todas a Harden, eso nos da más probabilidad de ganar los partidos. Eso lo viste de cerca en Houston, asumo, porque se notaba que ni siquiera Kevin McHale estaba especialmente compaginado con esa manera de ver el básquet, ¿no? En Houston me impactó fue el tema de la selección de tiro, ¿no? Viste, limitar lo más posible los tiros de dos largos contestados que tenían baja eficiencia y bueno, tomar más tiros de 3 puntos, ocupando bien los espacios, jugando un baloncesto sencillo, simple, pero buscando esa selección de tiro, ¿no? Y yo creo que es un tema de educación. Una vez que entendés por qué y está, digamos, bien respaldado el por qué, es fácil, ¿no? De decir, bueno, compro este estilo de juego, ¿no? Yo creo que Houston en los últimos años frenó mucho el juego, quizá en manos de James, y se hizo un poco más predecible y terminó más en un juego de 1-por-1, isolation, que de repente un juego más de movimiento de balón, como hizo Golden State, que es más difícil de defender, ¿no? Entonces, yo todo el tema de analíticos sigo aprendiendo, constantemente sigo aprendiendo, siempre hablo mucho con los analíticos y me queda un largo camino por recorrer. Y creo que hay mucha información ahí, hay mucha, por no decir toda la información está ahí. El tema es qué vas a buscar vos para que te tenga un impacto en el juego, ¿no? En base al roster que tienes, al tipo de jugadores y al tipo de baloncesto que quieres jugar. Pero me parece que tiene mucho valor sin perder la esencia de que es un juego de conjunto, ¿no? Que es un juego de conjunto y de que un equipo que se pasa el balón es un equipo que juega bien, ¿no? Un equipo que tiene paciencia para jugar. Tener paciencia no significa que no puedas anotar en los primeros 6 segundos del ataque, porque es cuando la defensa de repente está más vulnerable. Entonces, si tenés la habilidad de empujar el balón, intentar anotar rápido o tomar un tiro abierto de 3 puntos rápido en los primeros 6-7 segundos, tomalo. No quiere decir que no tengas paciencia. Ahora, si esa parte es un equipo defensivo bueno que te frena, no te da esas oportunidades, ahí tenés paciencia para jugar de un lado, jugar del otro, penetrar, pasar, buscar un buen tiro. Y yo creo que con la alineación que se está viendo últimamente, que sacar gente de la pintura, se generan muchos tiros de 3 puntos por los rompimientos, porque hay mucho espacio para romper y los jugadores son muy talentosos. Rompen, si no viene la ayuda, es bandeja, o es falta, es tiro. Entonces, al final terminás tirando, y si viene la ayuda, es un pase más, triple de la esquina. O sea, hay una rotación, uno más, triple de a 45 grados. O sea, con esa formación que se ve ahora, se generan esos tiros de más valor, ¿no? De más eficiencia, que son terminaciones al aro, sacar faltas para ir al tiro libre y tiros de 3 puntos, ¿no? Eso no importa si es en el segundo 22 de la posesión o en el segundo 1. O sea, que se persigue lo que llaman un tiro de alto valor, high value shot. El término que se utiliza, me recuerda a Kenny Atkinson en Brooklyn, cuando pasaste por allá un año, insistir eso muchísimo. Es en que el jugador entienda el esquema y dentro del esquema qué es mejor tiro. Si en ese momento tener el balón es mejor pasarlo que lanzarla, o al revés, lanzar. Pero te iba a preguntar puntualmente, en esa pretemporada con Mike D'Antoni, ¿cómo eran las prácticas? En el sentido de que entiendo que D'Antoni tiene un sistema bastante simple y él lo que quiere es eso, es la búsqueda de ese tiro de alto valor, el reconocimiento por cada jugador, y por momentos puede que para la práctica porque lanzaste un tiro de bajo valor y te llama la atención, o a veces para la práctica porque no intentaste el tiro de alto valor y te llama la atención también, ¿no? Estuvo muy buena la pretemporada esa. A mí me sirvió mucho para muchas de las cosas que estoy haciendo ahora como entrenador, cómo él hace el breakdown del ataque, ¿no? En el lado fuerte, luego en el lado débil, en estaciones, ¿no? Estaciones de ataque donde trabajas todo el ataque, estaciones de defensa donde se está trabajando la defensa, después se hace un flip, los que estaban allí vienen aquí. Muy simple la pretemporada, pero muy eficaz y muy eficiente porque estás corriendo esas acciones todo el tiempo, con diferentes comportamientos de la defensa que te hacen leer y reaccionar, y con unos espacios que te facilitan mucho el juego, ¿no? Entonces,
terminás tirando ese tipo de tiros por la configuración de los sistemas y por los espacios como están ocupados. O sea, al final terminás tirando los tiros por más que no quieras, ¿no? Tenés tiros de 3 puntos porque, por lo que te explicaba antes, son acciones muy difíciles. El otro día hacía un Instagram hace un par de semanas con un periodista en Argentina y hablábamos de que hay la percepción de que la NBA no se defiende. Se defiende muchísimo, porque los que no defienden no juegan normalmente, salvo que sean extremadamente buenos. Pero si un jugador no puede defender, no lo podés sostener en la pista mucho. El problema es que los ataques son muy buenos, los jugadores son muy buenos, y de la manera que se ocupan los espacios ahora, los jugadores cada vez tiran mejor. Entonces tenés que estar más encima, porque nadie quiere recibir triples. El estar más encima significa que podés romper más si hay espacio. Y cuando rompes, si no vienen las ayudas, es un mate o es un... Entonces, no es que no se defienda, es muy difícil defender a estos jugadores, ¿no? Ha habido cambios de regla que favorecen el ataque sin duda, pero también ha habido un desarrollo de destrezas ofensivas de tiro, en particular, y de pase, pero particularmente de tiro, que de repente estás abriendo la cancha de una manera espeluznante. O sea, lo que mencionas, cualquier error es una lectura breve de mi cuerpo contra el tuyo, tu balance contra el mío y el espacio que tengo frente a mí, y la lectura es instantánea y la acción es instantánea. Pues volviendo a tu época de jugador y entrenador en formación, volviendo a Clippers. En Clippers te topas con Doc Rivers, que en su época fue armador, Atlanta, Knicks, otros equipos también. Pero también te topas con Chris Paul. Y yo siempre digo Chris Paul, sin yo conocerlo personalmente y sin ser psiquiatra, psicólogo, a veces parece que bordea, que tiene el trastorno de compulsivo obsesivo, en el sentido de que él tiene un conocimiento tan fino de lo que está pasando que él trata de compensar y hacer su trabajo y a veces el de otro. Sé que te llevas muy bien con él personalmente, que todavía se comunican por teléfono años después de haber dejado de ser compañeros de equipo. Esa es otra característica de Chris. Tiene una red de amistades increíble. No sé cómo saca el tiempo para hacerlo, pero ¿qué aprendiste particularmente de Chris como armador y también como líder para un equipo cuando en algún momento fueses entrenador? Para mí Chris es un jugador extraordinario. Es un base, es el mejor base de la liga en su conjunto. Él puede defender, él tiene unas manos increíbles para mover balones, él puede meter puntos de la manera que él quiera. Hizo una transformación llegando a Houston, tirando más tiros de 3 puntos que de 2, que era lo que él se sentía de repente más cómodo, y lo hizo extremadamente bien. Tiene la habilidad de pasar, de involucrar a sus compañeros. Ese año era increíble cómo empezaba el partido y él se centraba en JJ Redick los primeros minutos, al mismo tiempo intentaba darle a Blake, aunque Blake ese año jugó muy poco por muchas lesiones. También se ocupaba de DeAndre Jordan, de involucrarlo en los lobs, anotaba cuando tenía que anotar. La verdad que fue un gran placer jugar con él y encima él tuvo un gesto conmigo extraordinario. Yo cuando firmo en Clippers, justo unos meses antes, nosotros les habíamos eliminado a ellos con Houston, el partido 7, partido que yo tengo un impacto muy bueno en el último en el juego 7, robándole a él un par de balones. Bueno, ellos se desinflaron y nosotros avanzamos a la final de conferencia. Y unos meses después, cuando ni bien yo firmo, yo llego a Los Ángeles y a los 2 días me llama por teléfono para que fuera a ir a entrenar con él. Y eso fue un gesto para mí extraordinario y a partir de ahí empezamos a entrenar juntos y ese año hablábamos mucho. La verdad que disfruté cada día y cada entrenamiento y partido que estuve con él, así que... Y hoy por hoy está con Oklahoma City, es el mejor armador en la liga en cuanto le llaman el clutch, el momento definitorio, partido cerrado, 5 puntos o menos, últimos 5 minutos del último cuarto, cualquier momento en la prórroga, la diferencia sea de 5 puntos o menos. No hablando de Chris ahora en general, Pablo, ¿qué hace que un jugador armador en la NBA, en cualquier liga, se destaque en esos momentos? ¿Qué características tiene que tener para que en el momento más difícil saque lo mejor de sí? Conocimiento del juego, sin duda, mucho carácter y personalidad, y que sea un gran competidor, ¿no? Competidor, me parecen son las cosas más determinantes, ¿no? Esas 3 cosas. Son pocos los jugadores que tienen una performance muy buena en esas situaciones, ¿no? Son jugadores que se sienten cómodos en una situación incómoda. Entonces no hay muchos como Chris y bueno, él en esos momentos él tiene mucha confianza, él ve el juego, ve lo que está ocurriendo un segundo antes, tiene esa pronta de si tiene que anotar un tiro importante lo va a hacer, no le va a temblar la mano en absoluto, como si tiene que dar un pase más o él va a hacer lo que sea necesario, un robo, una falta, él va a hacer lo que sea necesario para eso, pero me parece que esos son los tres
condimentos más importantes que los jugadores tienen que tener en esos momentos. ¿Y tiene la tendencia en esos momentos a dominar más el balón o sencillamente no? Toma decisiones que son las correctas en cada momento. Yo creo que sigue siendo un juego de que tenés que observar lo que la defensa te da y ser capaz de aprovecharlo, ¿no? Nunca sabes dónde va a estar la ventaja hasta que aparece, y una vez que generas esa ventaja, luego la puede terminar el mismo jugador. Hay veces que tiene que dar un pase más y la termina otro, pero el que hace la lectura correcta es el que se lleva la ventaja. Bueno, ahí va terminando tu carrera como jugador de la NBA, regresas a Baskonia, juegas un tiempo, te retirás, entras al ruedo como entrenador, no duró mucho. Recuerdo escucharte hablar en una entrevista años después en que mencionabas que le habías mencionado a los directivos de Baskonia de que esto no va a ser fácil porque estoy entrando en esta league. Pero ya tu mente estaba definida de que ibas a hacer esto, de convertirte en entrenador, que el bichito, como decía Sergio, seleccionador argentino, Sergio Hernández, ya estaba enraizado, que esto era lo tuyo. Y de hecho, el paso por Baskonia, aunque no fue lo que querías, no te desanimó de ninguna manera. Y ahí pasas a Brooklyn. ¿Cómo llegas a Brooklyn? Sí, lo de Baskonia fue un inicio y sentirme que no estaba preparado y no quería hacerle pagar al equipo quizá mi inexperiencia y mi falta de formación. Por eso en el momento que me di cuenta que fue muy pronto, recién empezada la temporada, preferí salirme y empezarlo de otra manera el camino, ¿no? Y nada, después de ese tiempo, Brooklyn me invitó a pasar una semana con ellos, creo que fue en febrero de ese año, así que estuve visitándoles, estuve viéndoles entrenar, estuve viéndoles 3 o 4 partidos, y bueno, justo cuando acabó esa temporada, me pasaron la oferta para que me sumara al staff, más como player development, en un entrenador como para aprender ese primer año, ¿no? Aprender cómo trabajaban ellos y al mismo tiempo valoraban y respetaban mi opinión como exjugador, ¿no? Así que fue un año de muchísimo aprendizaje para mí. Les estoy muy agradecido a Kenny, a John, a toda la organización, porque aprendí muchísimo ese año. Estuve solo, mi familia se quedó en España, lo cual por un lado fue durísimo, por otro lado me permitió enfocarme el doble de lo que hubiera hecho quizás si hubiera estado en mi familia, ¿no? Me enfoqué el doble en lo que era el trabajo, en aprender, me encanta cómo tenían armado todo en Brooklyn, cómo el front office hasta el utilero, su filosofía, la manera de trabajar de Kenny, lo impulsivo que es Kenny, su visión del baloncesto, de cómo entrenar, de cómo comunicar. La verdad que me sirvió un montón y bueno, yo creo que me preparó en tiempo récord para de repente tener una posición con más responsabilidades aquí en Minnesota, ¿no? Porque si Brooklyn, como mencionás, no escatima esfuerzo, o sea, todo lo que hace, el tema del rendimiento, la carga del jugador, lo tienen medido o mejor que ningún otro equipo en la NBA. A mí lo que también me gustaba mucho del tema de Brooklyn era la actitud que brotaba de Kenny, porque permeaba toda la organización, que si hoy haces 2, mañana haces 2.5, que si mañana haces 2.5, el día siguiente me das 3. O sea, no confiarte, no estar satisfecho de ninguna manera con ningún tipo de progreso, porque era parte de un progreso continuo. Y un progreso continuo, no tedioso o latoso, de que nunca estás satisfecho con lo que logro. No es la idea de que te da confianza para llegar a ese próximo paso y te dan la confianza para el próximo. Para mí eso es algo muy de Brooklyn, muy, muy lindo. Y en tu caso en particular, yo te lo he mencionado antes, yo sé que nunca eres muy gallardo, eres muy humilde como para aceptar mucho reconocimiento, pero yo recuerdo ver esos partidos de Brooklyn y en los minutos pedidos de Angelo Russell, que ese año llegó al partido de estrellas, te miraba de reojo en los minutos pedidos, había a veces comentarios entre ambos, obviamente trabajabas con él mucho. Llegó un momento donde yo veía que de Angelo Russell estaba por momentos, recuerda que yo vivo en Nueva York, veía esos partidos todo el tiempo, mirándote a ti como una figura para entender que tú, por momentos del partido, como que a veces para apoyar, para que recibir tu apoyo, a veces instrucciones, a veces encomio, desarrollaron una muy interesante relación que ahora repetís en Minnesota. Sí, la verdad que yo soy muy fan de su juego, me parece un jugador que tiene una visión de juego extraordinaria, tiene una capacidad para pasar el balón muy, muy buena, muy buena. Él ve pases que hay muchos armadores en la liga que no los ven. Y yo lo empujé a él el año pasado en esa dirección, ¿no? Que él podía ser uno de los mejores pasadores de la liga, que él tenía que explotar esa beta que tiene en su juego, más allá del tiro, más allá de la calidad, el toque. Me parece que él tiene un gran potencial ahí. Y bueno, siempre lo empujé para que él hiciera jugar al equipo, ¿no? Que él anotara cuando tenía que anotar, por supuesto, porque tiene esa capacidad, pero también que se preocupara por los compañeros. Y bueno, muchas veces, como decís vos, hablábamos, de repente yo veía algo desde fuera que nos podía salir bien, que podíamos tener una ventaja y utilizaba los tiempos muertos
de repente hacerle comentario, ¿no? Fíjate con esta jugada, quizás lo puedes encontrar a Joe aquí, o fíjate aquí, mira, están defendiendo el pick and roll de esta manera, puedes sacar ventaja haciendo esto. Bueno, cositas que yo veía por cómo veo el juego yo, ¿no? Como un point guard igual que él, se las transmitía y se las he podido transmitir también ahora aquí en Minnesota, ¿no? Estoy feliz de que esté con nosotros y de poder seguir trabajando cerca de él. Termina el año en Brooklyn, terminan en playoffs, pierden en 5 partidos contra Filadelfia, una serie mucho más reñida de lo que 5 partidos quizás sugiera, y tu familia sigue en España y finalmente la traes de vuelta, pero la traes no a Brooklyn, pero vas a Minnesota. ¿Cómo llegó la posibilidad de Minnesota? ¿Vino a través de Gerson? ¿Vino a través de Ryan Saunders? ¿Cómo fue que se produjo esa posibilidad de ir a Minnesota? La verdad que yo tenía la oportunidad de continuar en Brooklyn y era algo que me hubiera encantado, la verdad, porque estaba muy, muy feliz ahí y muy agradecido a Kenny, a John, como te decía antes, pero cuando poníamos todo el pack sobre la mesa a nivel familiar, se nos complicaba mucho. Mi hija empezaba high school este año, entonces no nos convencía la zona para vivir en Brooklyn, los colegios que había ahí, no nos cuadraban esas zonas. Pusimos sobre la mesa la opción de vivir en Westchester, pero eso significaba para mí 1 hora y 20, 1 hora y media para ir y 1 hora y media para volver, atravesando Manhattan. Era algo que me asustaba mucho en este ritmo de locura que tiene la NBA. Me asustaba mucho el agotarme mucho física y mentalmente y no poder hacer el trabajo bien. Entonces estaba con muchísimas dudas de aceptar el continuar y de repente, a mediados del verano, Gerson ficha aquí como GM y se contacta conmigo, me propone la opción, lo hablo con la familia. Empezamos a mirar lugares aquí en colegios, zonas, para ver porque para mí la prioridad era mi familia. Era un momento muy importante sobre todo para mi hija, empezando high school, y hablé con Cole Aldrich, que fue compañero mío en Clippers y en los Knicks. Cole vive aquí muy cerquita de donde vivimos y nos recomendó esta zona, el high school, los colegios. Y bueno, empezamos a mirar, nos cuadró. La familia más que me dio el ok, que quizá era más cómodo para todos estar aquí, y le di mucha prioridad a eso, ¿no? Más allá de la posición, no estaba persiguiendo el mejorar mi posición, estaba muy bien conseguir en la posición que estaba en Brooklyn, incluso Brooklyn también me había propuesto mejorar esa posición, o sea que fue un tema más familiar en el hecho de decir, bueno, quiero estar con mi familia, quiero que ellos estén bien, estén cómodos, y si puedo trabajar en esta profesión, eso es lo que necesito. Y se nos dio todo, nos cerró mucho la opción de Minnesota y por eso terminé moviéndome aquí. Y en Minnesota llega Gerson con una cruzada, en realidad, de empalmar, que llamaba el alinear las distintas partes de un equipo. La NBA es tan compleja, particularmente a nivel de dirección y dirección técnica deportiva. Hay tantas capas, hay tantas posibilidades de tú aportar, que organizarlos y compartir filosofía toma todo el tiempo. El técnico de NBA hoy por hoy es prácticamente un CEO, es un primer ejecutivo. A vos te dan la asignación de encargarte del ataque, pero lo haces con un Ryan Saunders al cual, si no me equivoco, no conocías para nada. ¿Cómo fue esa entrada al equipo, entender tu papel, la combinación con Ryan, que obviamente viene del corte ofensivo también? ¿Cómo es ese proceso de integración y engranaje con Minnesota en esa estructura? Sí, la verdad que las primeras conversaciones que tuve con Ryan, los dos nos dimos cuenta que estábamos muy alineados en la manera que vemos la ofensiva, ¿no? La ofensiva moderna. Entonces fue muy fácil ponerme a trabajar con él. Él obviamente es el que lleva el ataque, y yo soy su principal asistente del coordinador de ataque, pero estamos tan alineados en la manera que vemos y sentimos que el equipo cómo debe jugar, que se nos hace muy fácil. Para mí, la verdad que se me ha hecho muy, muy fácil trabajar con él. Así que, Gerson tiene un poco también esa mentalidad, ¿no? De ver el juego viniendo de Houston, como hablábamos antes, ¿no? El estilo de juego moderno. Y bueno, la verdad que ha sido un año de instalar, como decís vos, de instalar todo el sistema de ataque, de instalar nuestra defensa, de reconstruir el roster, de crear una cultura de trabajo, de cómo queremos trabajar, cómo queremos tratar a los jugadores. Entonces, fue un año de inversión, ¿no? Fue un año de inversión, no lo pudimos terminar, pero en la situación en que estamos, sentimos que todo el trabajo que hicimos ha llegado hasta un punto que tenemos unos cimientos en donde crecer, ¿no? Así que esto nos pone triste que haya pasado todo esto, y sobre todo que de repente veamos que la temporada que viene puede empezar más tarde, porque nos frena un poco el crecimiento que estábamos buscando,
Pero por otro lado tenemos una oportunidad de mejorar mucho a nuestros jóvenes en este tiempo y de prepararnos y estar en un punto muy bueno de cara al comienzo de la próxima temporada, ¿no? De hecho, aquellos que siguen las redes sociales de Minnesota verán las fotos de los jugadores de Minnesota practicando a diario. Hoy, fines de junio, ya supuestamente fuera eliminados de la temporada regular de la NBA. Un par de apuntes, mencionabas los cambios que hizo Gerson. Una serie de traspasos importantes. Minnesota, de los equipos más activos. No solamente trajeron a DeAngelo Russell, que es amigo carnal de Karl Anthony Towns, y hacen una dupla de pick and roll que es de las más capaces en ambos costados que hay en la NBA. Pero han traído también un par de jugadores que terminan siendo factores para muchos inesperados en el momento del traspaso, pero sí, no solamente se meten en rotación, en ciertos casos se meten como titulares. Uno es Malik Beasley y otro es Juancho Hernán Gómez. Háblame particularmente del aporte, lo que traen ambos a Minnesota. Malik, para comenzar, y luego Juancho. Sí, la verdad que Gerson y todo el front office hicieron un trabajo extraordinario con esos movimientos para proveer al equipo de jugadores que tengan el perfil, que se adapten más al sistema que queremos jugar, ¿no? Y se vio en el cortito tiempo que pudimos jugar. Fue una pena no tener a Karl Anthony Towns sano para verle más con ese grupo, porque pudo jugar solo un partido. Eso nos quedó un poco en el tintero, el ver cómo funciona todo el grupo junto con Kat, que estábamos muy ilusionados. Pero estos dos jugadores que vos mencionás tuvieron un impacto muy fuerte en el equipo, muy fuerte. Yo creo que Malik es como un león enjaulado estaba, ¿no? En Denver. Tenía menos protagonismo, se veía que iba a salir de Denver y fue llegar aquí y fue como sacarlo de la jaula y sentirse como en el medio de la selva, ¿no? Porque es un jugador que tuvo un impacto grande, que se adaptó muy rápido al estilo de juego, es un tirador, es un catch and shoot muy efectivo y quizá era lo que nosotros estábamos necesitando, ¿no? Comparado con el roster que teníamos antes. Juancho, creo que es su habilidad para tirar de 3 puntos, para jugar sin balón, un jugador inteligente, ¿no? Que entiende rápido. También teníamos un vacío ahí en esa posición y bueno, él la llenó, él aprovechó muy bien sus minutos también. Me parece que James Johnson, me parece que también ayudó mucho en esa transición, ayudó a Juancho, asumió su rol de veterano, ayudó a Malik en su juego, poniendo buenos bloqueos, muchas acciones de 10. Creo que él también fue muy importante en esos 12, 14 partidos que jugamos, el tener a un veterano como él, nos ayudó mucho digamos, a todas esas piezas nuevas que vinieron a ponerlas y engranarlas, ¿no? Él fue muy importante en eso. Pablo, uno nunca sabe lo que lo depara la vida. Si te hubieras quedado en Brooklyn, sabías que hubiera pasado con lo que lamentablemente luego pasó con Kenny, el cambio de mando. Llegas a Minnesota y se corta la temporada de esta manera por el COVID, ya de por sí escandaloso, y también lamentablemente fallece la mamá de Karl Anthony Towns, Jacqueline. Yo sé que fue una temporada muy breve. ¿Llegaste a tener algún tipo de intercambio con Jackie? Sí, la verdad que sí. No recuerdo exactamente si fue en enero o diciembre. Jugamos un partido en Indiana, estuvimos cenando Jackie, el papá de Kat y Gerson, estuvimos cenando ahí en el hotel de Indiana. Una mujer encantadora, con mucha energía, con esa energía latina, ¿no? Que tiene una fuerza. La veíamos mucho, siempre muy seguidora, muy encima de su hijo, del equipo, muy fan del equipo, muy sintiéndose muy parte de la organización. La verdad que ha sido una pérdida muy grande y muy dolorosa para todos, porque simplemente tenerla cerca, ella te arropaba, te hacía sentir como si la conocieras de hace un montón de tiempo, ¿no? Fueron semanas muy duras de estar pendiente, de estar cerca de Kat y ahora mismo incluso intentando tirar para adelante y bueno, y estar ahí para apoyarle a él, ¿no? Y como todo esto fuera poco, el fallecimiento de Jacqueline Towns por el COVID, luego vas a Minnesota pensando que estás en una buena escuela, en buen lugar, y en Minnesota se desata el tema de George Floyd, el incidente con George Floyd, que perece en el maltrato de la policía, y eso en sí destapa toda una discusión de los prejuicios que hay en cualquier sociedad. Estados Unidos es una de ellas también. Ha sido un momento, estoy seguro, por un lado, importante, que lo has vivido de cerca en esa ciudad, por momentos atemorizante porque habían disturbios importantes en Minnesota, en Minneapolis en particular, y por otro momento un momento donde te ilustras, donde aprendes algo que jamás y quizás en ningún otro lugar hubieras aprendido. ¿Cómo han vivido vos y tu familia todo este proceso
que ha pasado Estados Unidos en general y particularmente Minneapolis. Ha sido un momento de mucha tristeza, tristeza lo que pasó. Hemos tenido muchísimas conversaciones dentro de la organización, a nivel staff, muchos Zoom hablando de esta situación. Ha sido impactante ver gente dentro de la organización de diferentes razas, cómo todos expresar su frustración, ¿no? Y aceptar su falta de conocimiento, ¿no? De la situación, de falta de conocimiento, de no saber cómo se siente el otro. La verdad que ha sido un proceso para mí de aprendizaje, de entender, ¿no? Quizás yo viniendo de Europa, viniendo de Argentina, donde este tema del racismo de repente no lo vivíamos tan de cerca, ¿no? El que haya pasado esto aquí tan cerca por momento pensaba, pero esto yo lo veía más en las películas que no, y pensé que esto era algo del pasado ya, ¿no? Pero hemos podido comprobar que no, que eso está muy, muy latente y la verdad que lo único que deseo es que la sociedad y viviendo aquí uno se siente parte, ¿no? Que realmente se pueda producir un cambio, ¿no? Estamos muy cerca de los jugadores, estamos muy cerca de las personas de color que sufren estas injusticias. Había una persona del staff, por poner un ejemplo, él dijo, ustedes no se imaginan, esto es una estupidez, pero yo cuando salgo a correr, tengo que pensar dónde me coloco el móvil, ¿viste? A ustedes les parecerá una estupidez, pero yo tengo que pensar dónde me coloco el móvil, porque si salgo a correr por un barrio, de repente hay policías que patrullan la zona o lo que sea, depende de dónde yo tenga el móvil, me pueden llegar a parar, piensan que tengo otra cosa y no es un móvil. De esto a otras tantas situaciones que tienen que vivir y que vos decís, pero no puede ser. Primero decís no puede ser y segundo decís, ¿cómo puedo ser tan estúpido de no saber que les pasa eso? ¿Viste? Entonces, llevan siendo semanas de aprendizaje, de reflexión. Obviamente yo en mi persona de repente hay veces que me siento que no soy aquí, que como que hay veces que digo, el problema no es mío, ¿no? El problema es pero no, vivo aquí y al final el problema es mío también, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe, que me ven que soy blanco, aunque no soy muy blanco, soy medio negro, pero viste, no, es un problema de todos los que vivimos aquí. Y ha sido una oportunidad de tú hablar con la persona que siempre saludabas por la mañana cordialmente y ella te saludaba a ti cordialmente y de repente esa persona te empieza a hacer cuentos de lo que te pone en sus zapatos. ¿En qué consiste ser yo en estas condiciones? Y no lo puedes creer. Y la sensación que te da, aparte de lo que mencionas de tristeza, es esa sensación de qué cansados tienen que estar, qué exhaustos tienen que estar de estar pensando y considerando situaciones y evaluando y tomando precauciones, y debe ser una cuestión que te tiene que dejar loco, exhausto, por ser quien eres, ¿no? Sin haber dicho nada, sin haber hecho nada. Es algo, y ese diálogo para muchas personas ha sido un abreojo importante. Sin duda, sin duda. He visto a muchos americanos blancos reconocer que la situación los incomodaba mucho, ¿no? De decir, la verdad, siento vergüenza de lo que pasó, siento vergüenza de ser blanco. Siento vergüenza de no entender, de no saber, de no querer informarme más. Han sido unas semanas de eso, de mucho aprendizaje, de mucha reflexión, de angustia, ¿no? Y la verdad que ahora mismo el único deseo es que realmente se produzca el cambio, ¿no? Porque entiendo muchas veces ahora lo que estoy leyendo de jugadores, ¿no? Que de repente algunos no quieren jugar, otros quieren jugar, bueno, cada uno reacciona a su manera, pero lo que hay que buscar es que realmente el cambio se produzca y que esas situaciones dejen de ocurrir. No puede ser que las personas estén sufriendo ese tipo de cosas, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, bueno, uno espera que todo lo que ha ocurrido realmente tenga un efecto de cambio y en este caso la organización liderada, en este caso Gerson, toda la organización de Minnesota junto con las Lynx también de baloncesto femenino, quieren impulsar, ¿no? una plataforma con muchas, digamos, situaciones para provocar ese cambio. Ojalá que puedan tener ese impacto porque creo que el deporte tiene ese poder, ¿no? Para provocar cambios y más siendo aquí, que es donde ocurrió este suceso triste y que me parece que no solo el baloncesto, las otras franquicias de otros deportes deberían también sumarse y ser algo en conjunto para que tengan mayor poder y liderar ese cambio, ¿no? Porque definitivamente se tiene que terminar, ¿no? Bueno, antes de cerrar la entrevista con lo que veo como tu futuro, que quizás percibas vos como tu futuro, un par de temitas muy puntuales. Mencionabas la dificultad de jugar defensiva ante la destreza y el esquema del equipo contrario.
dentro de esas limitaciones que son clarísimas, ¿dónde está Minnesota defensivamente? ¿Dónde piensas que ese equipo puede llegar? ¿Es una cuestión de madurar? ¿Es una cuestión de seguir estudiando videos y entender a nivel de centímetros, cosas que puede ser distinto, que te puede dar una pequeña ventaja a ese nivel? Bueno, yo creo que desde el trade, desde que llegó el nuevo grupo, vimos una buena tendencia y una mejora en la parte ofensiva en cuanto al estilo de juego y al fit de esos jugadores. Al mismo tiempo notamos también un impacto negativo en nuestra defensa, y eso es tema de análisis, ¿no? Y es tema de análisis que estamos haciendo y que va a ser analizado durante todo el off-season, y creo que tenemos que buscar alternativas. Quizá el personal no tiene un perfil tan defensivo como algunos jugadores que teníamos antes, entonces tenemos que ver de qué manera compensamos eso, porque se trata de tener un juego balanceado, ¿no? No es, bueno, atacamos bien, pero somos malos en defensa, ¿no? Porque eso no te lleva a ningún lado. Entonces tenemos que ver de ser eficientes en los dos lados. Así que tenemos trabajo por hacer ahí. Y te iba a preguntar, ante este tema del tema de análisis estadístico, el Jason Kidd precoz, genial, figura, temprano en su carrera, ¿podría jugar en la NBA de hoy sin ser anotador de triples? Esa es una buena pregunta. Cuando hablamos de jugadores de ese nivel y de ese entendimiento del juego, yo siempre voy a apostar que sí, no voy a dudar, siempre voy a decir que ese tipo de jugadores pueden jugar en cualquier época, por decirlo así. Si vamos a jugadores de menor nivel, bueno, ahí empiezo a dudar, pero Jason reboteaba, corría el contraataque increíblemente y desarrolló un tiro bueno al final de su carrera. Tuvo muy buenos porcentajes con Dallas cuando salen campeón. Obviamente no tenía ese tiro, quizás en su juventud, pero era tan bueno que estoy seguro que él iba a encontraría una manera de jugar en este baloncesto moderno. En tu educación como entrenador, el otro día escuché a un técnico decir que cuando llega a la casa y termina el partido, decía Brad Stevens, y tiene un cachito de tiempo libre, pone el televisor, tiene League Pass y se pone a ver partidos de Billy Donovan. Dice, porque siempre aprendo algo de Billy Donovan. ¿Qué equipos estás tú echándole un ojo el poco tiempo que tienes para ver qué están haciendo, para entender un poquito cómo está la cosa en la vanguardia de la profesión de entrenador? Bueno, este año miré Brooklyn, obviamente por mi pasado, pero también porque me gusta mucho Kenny. Me gusta mirar Utah, me gusta Quinn Snyder, cómo juega Utah. Tiene un juego bastante organizado. Me gusta Miami, creo que Miami siempre es eficiente, juegan duro, juegan sencillo, tienen espíritu. Me gusta Eric Spoelstra, me gusta su manera de trabajar, me gusta su manera de llevar al equipo. Hay unos cuantos, esos son los que más me gusta. San Antonio, me gusta el juego de pasarse el balón de San Antonio, pero sí, esos son los equipos que más me gusta mirar. Y por último, y te hemos tomado más tiempo de la cuenta y te lo agradecemos muchísimo, Pablo, es el tema de tu futuro. En Baskonia ya reconocías de entrada de que quizás no estabas en el momento preciso en cuanto a conocimiento y experiencia para poder proyectar un equipo de ese calibre, equipo que amas profundamente. Llevas 2 años en la NBA, que es muy temprano quizás para pensar en aspirar a más, y obviamente ni siquiera has logrado lo que querías hacer cuando llegaste hace un año a Minnesota. Estás todavía en el proceso de tratar de implantar una agenda y una manera de ver el mundo. Y estás en todo momento empapándote de lo que mencionaba, las tendencias de cómo entrenar, cómo descansar, cómo preparar, todo ese tipo de conocimiento. Pero ¿qué ves en tu futuro? ¿Te ves como una especie de primer asistente, un entrenador asistente veterano que pueda verdaderamente ser como era Ettore para Popovich en una época en San Antonio, ser ese tipo de entrenador de confianza, que tenga la última palabra antes de que el entrenador tome la decisión? ¿Aspirarías a llegar a la cumbre de tu profesión en la NBA? ¿Qué ves en tu futuro? Como jugador, y siempre me gustó enfocarme en lo que tenía delante, ¿no? Sin pensar mucho qué iba a pasar en el futuro. Eso me fue llevando en un crecimiento lento pero constante, ¿no? Porque al final terminé jugando en la NBA con 35 años. Llegué a Baskonia con 25, 26. Como te decía antes, siempre noté que me costaba, ¿no? Entonces, pero hay veces que pienso, todos los años mejoraba en algo y me convertía en un poquito mejor jugador. De repente subí el nivel, eso fue hasta el final. Ese es el camino que intento seguir ahora. ¿Qué tengo ahora delante? Tengo esta función. Bueno, ¿cómo puedo ser lo más eficiente y cómo puedo crecer haciendo esta función al mismo tiempo preparándome para más? Pero no persiguiendo, de repente no persiguiendo el poder ser primer entrenador. Yo creo que eso se va a dar en el futuro si se tiene que dar, y si de repente tengo una formación
justa para ese perfil de trabajo. Situaciones como la que pasan ahora de esto que hablamos hace un rato del racismo, de situaciones sociales, eso me hace dar cuenta que, y viendo el impacto de repente Ryan, de otros entrenadores en la liga que están teniendo con sus jugadores, con sus organizaciones, me hace pensar que me falta muchísimo para ser primer entrenador, porque como, de nuevo, ser primer entrenador de un equipo NBA, de repente lo menos que necesitas saber es ver la tabla y dibujar un sistema para ganar un partido. Hay tantas cosas, mencionaste vos antes, hace falta ser un CEO, ¿no? Tenés tanta gente alrededor que tenés que saber organizar, tenés que saber cómo comunicar con ellos bien, cómo hacerlos partícipes, cómo repartir tareas. Tenés que sentarte con los dueños de una franquicia y saber cómo lidiar con ellos, ¿no? En el día a día, con el GM, la comunicación con el GM, con los scouts, con la prensa. Hay tanto que lo que abarca un head coach en la NBA que siento que estoy lejísimo, no por lo que uno tiene que hacer dentro de la pista, pero por todo lo que rodea, ¿no? Y los jugadores de hoy necesitan que el entrenador les ayude en todo, ¿no? Y que les ayude fuera de la cancha también, al mismo tiempo dentro. Entonces, tengo mucho por crecer y un camino largo. Si en algún momento llego a estar preparado y se da, fabuloso. Y si no, voy a seguir con mi misma filosofía de este año quiero ser el mejor asistente, coordinador ofensivo que yo pueda ser para Ryan y para el staff y para la organización. El año que viene me lo tomaré igual y seguiré preparándome, y si en algún momento está, y si no, puedo llegar a terminar ser, como decís vos, un asistente veterano que tiene mucha influencia, ¿no?, en el juego del equipo, en una organización, y que no siento la necesidad de tener el foco. Creo que como jugador uno tiene el foco, sea el jugador que sea. Lo tuve tanto tiempo que no echo de menos ni necesito llenar mi ego de decir no quiero ser primer entrenador. No, disfruto mucho el ser parte de un staff, de un grupo de personas que busca algo. Lo extrañé mucho el tiempito de que estuve sin hacer nada. Lo que más extrañé fue el ser parte de una organización, ¿no? Ya sea en ese caso como jugador. Me encanta ser parte de un grupo, me encanta ser parte de algo que nos preparamos para ser mejores, ¿no? Así que con esa filosofía afronto mi futuro, ¿no? Y cuando llegue el momento, y espero que llegue, por supuesto, hay que recordar que jugadores de 2 generaciones distintas hablarán bien de vos y serán referencias para aquella persona que te considere. Desde Chris Paul, pienso por un lado, a un D'Angelo Russell hablarán glorias y loas de vos en el momento, cuando llegue ese momento. Pero te iba a hacer una pregunta, un suponer final. Si todo ese grupo argentino de la generación dorada hubiese persistido en perseguir lazos en la NBA post carrera como jugador, imagínate a Manu en San Antonio, quizás Luis en no sé dónde quiere hacerlo, él en Toronto, en Indiana, en Houston, en Brooklyn, Pepe en Filadelfia, Carlos en Detroit. Si todos hubieran mantenido el lazo directo laboral con la NBA, ¿cuánto tiempo pasaría Pablo antes de tener un comisionado argentino? No sé, la verdad que no sé, esa es una pregunta complicada. Yo creo que todos esos chicos que vos nombrás son, más allá de que hayan sido excelentes jugadores, extraordinarios, son muy capaces también para hacer lo que ellos quieran ser. Así que yo creo que si alguno hubiera tirado por ese lado, no dudaría que tendría sus chances en algún momento, porque son muy capaces, y el jugador argentino, el argentino por sí capaz, con ganas, es capaz de llegar a lugares inimaginables. Tenemos un papa, tenemos argentino, así que... Sí, señor. El Chapo noció y como comisionado, y ya la liga empieza a establecer equipos de expansión en otras galaxias también. Pablo, un gusto que nos hayas acompañado. Rara vez cuando tenemos esta serie llamada Vidas NBA en plural, podemos hablar de vidas múltiples en una sola persona, y este es tu caso, de nuevo como jugador y como entrenador. No sabes, como muchos hinchamos por tu éxito en este momento, en esta etapa de tu vida. De nuevo, insisto, estás hablando de solamente hay un par de personas de relieve a nivel gerencial en la NBA y eres una de ellas, así que te deseamos muchísima salud y muchísimo éxito, sea en Minnesota o en el futuro, donde vayas a parar. Muchísimas gracias, Álvaro. Sabes que te estimo mucho, te respeto mucho, te sigo desde hace muchísimo tiempo, y nada, ha sido un placer conversar con vos y con el resto de tu equipo. Así que Pablo Prigioni en esta emisión de Vidas NBA, donde repasamos y invitamos a personas que tienen un punto de vista muy peculiar de esta liga más espectacular del mundo, y que nos presenten su experiencia y nos hablen de lo que ellos ven de la NBA. Por favor, continúen revisando los podcasts previos de Vidas NBA.
Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por análisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.